Christopher James Barús. Entre generaciones, Buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único en el país con perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y así como lo hago cada programa, es un debate entre generaciones, entre la generación Baby Boomer, que es aquellos que nacieron entre principios de los años 40 a principios de los 60. La generación X, que son de principios mediados de los 60 a principios de los años 80. La generación Millennial, de todas y todos aquellos que nacieron de mediados, principios de los 80 a finales de los 90. Y la generación Centennial, de los que nacieron de los finales para acá. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones. Los cuatro ya son panelistas que han estado en algunas otras ocasiones. A quien representa el día de hoy a la generación Baby Boomer, al doctor Sergio González Rojo, catedrático del Tecnológico de Chihuahua. Hola, ¿qué tal, Christopher? Gracias, doctor. Buenos días. También quiero dar la cordial bienvenida a quien representa a la generación X. Él es Alonso Mena, él es investigador del Politécnico Nacional. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. También quiero dar la cordial bienvenida a quien representa a la generación Millennial, a Cristal Tobar. Ella fue diputada local y también es panelista aquí en Entre Generaciones. Hola, Christopher, buen día a todos. Muy buenos días, gracias, Cristal. Y a quien representa a la generación Centennial, a Sergio Quiñones. Él es estudiante universitario en séptimo, octavo semestre de la Facultad de Derecho. Gracias, Sergio, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Christopher. También decirles que buscamos siempre la equidad en el programa, pero nuevamente por esta sana distancia y por esta época de cuarentena, varias mujeres y varias compañeras nos han estado solicitando que las invitemos en próximas ocasiones, y cuando ya le hacemos la invitación a otros compañeros, dicen, acá estamos y le entramos al bat. Pero el día de hoy estamos para hablar sobre la elección de las consejeras y los consejeros del INE, que se pospuso ahora por el tema del coronavirus, la prohibición de la apología del delito, contra el apego a las sanciones del reggaetón, de los narcocorridos, y el COVID-19 hasta el día de hoy con la sana distancia. Pero para escuchar este primer bloque, entremos en contexto y le doy la voz a nuestro productor Omar Juárez. El Instituto Nacional Electoral es el órgano que organiza, vigila y da certeza a los procesos electorales de nuestro país. Actualmente, se busca renovar a 4 integrantes del Consejo General. Esta elección ha causado polémica por algunos de los aspirantes. Sin embargo, y por la situación actual de salud en el país, el proceso se ha puesto en pausa. Hablemos de democracia, hablemos entre generaciones. Elección de consejeras y consejeros del INE. Doctor. Bueno, ¿qué tal? A todos tus radioescuchas o videoescuchas, aprovecho el momento, pero bueno, estamos haciendo un proceso en el cual tratamos de efectivamente ciudadanizar. ¿Sí lo dije bien? Sí, la ¿Sí? ciudadanización. Sí. Los órganos electorales a partir de perfiles de gente que tiene conocimiento en este oficio, pero además que presenta un perfil muy independiente de los órganos del Estado y de los partidos políticos. Se está buscando mucho este ingrediente precisamente para evitar que las instituciones del Estado que se encargan de garantizar la libertad del voto y la emisión del voto sean independientes, pues, de estos poderes ya consolidados, y que se puedan dar procesos libres de toda sospecha de fraudes y esas cosas. Alonso, y menciona el doctor, sean independientes. El órgano electoral recientemente naciente de la reforma del 94-95 es cuando le quitan a la facultad a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección Nacional de Elecciones, la posibilidad de organizar elecciones, y ha venido un proceso de ciudadanización desde mediados de los años 90 hacia acá. Se puede decir que en México tenemos una democracia joven, independiente del poder del Estado. ¿Qué opinas al respecto de esta elección de las nuevas y nuevos consejeros por parte del INE? Bueno, pues el INE ha estado un poco desacreditado en los últimos años por una serie de situaciones que se han ido sucediendo, y esperemos que esta nueva elección de consejeros le traiga un aire nuevo y una nueva credibilidad al INE.
Desafortunadamente la palabra independiente también ya está un poco gastada, sobre todo con los candidatos independientes. En la pasada elección de gobernador había algunos candidatos independientes, entre comillas, y siempre que escuchemos la palabra independiente, lo que tenemos que preguntarnos es independiente de quién, porque por lo general siempre va a haber alguien que esté sujeto a, pues no a que le dicten una línea, pero a ciertos intereses. De pronto tenemos un candidato a gobernador que es independiente, entre comillas, pero que depende de los empresarios. Entonces así como que muy independiente no era. Y en el caso de los consejeros, pues no conozco yo los perfiles. Sé que han estado en un proceso de validación, hicieron un examen y está en este proceso. Pero sí me parece que habría que tener cuidado con a qué le llamamos independiente, ¿no? Cristal, se necesitan 20 aspirantes registrados para poder seleccionar a los finalistas y van a ser entrevistados cada una y cada uno de ellos, como se ha hecho en otras ocasiones. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, la opinión que tengo es, bien dices, es un nuevo órgano. Debemos recordar que se hizo una reforma hace unos años para pasar del IFE al INE, y eso trae también unas reformas dentro sobre el proceso y cómo se llevan algunas, excepto el tema de la elección, pero sí dentro de cómo se llevan algunos sistemas que son para beneficio de las y los ciudadanos. Creo sí que en el tema de los participantes siempre se tiene esa duda válida sobre si son afines o no a un partido político. La verdad es que yo soy de las personas que cree que difícilmente se pueden encontrar personas que no estén afín o que no tengan un pensamiento o alguna idea cercana a algún partido político, porque las personas que participan o participarán en el Instituto Nacional Electoral, pues no son personas apolíticas. O sea, estamos en todo lo contrario a una persona apolítica quien vaya a participar en el INE. Y también tendrá sus ideas sobre lo que esté haciendo bien o esté haciendo mal cierto partido político, sin decir cuál, ni el que esté en gobierno, ni el que no esté, ni el que va a estar, ni el que estuvo, sino tendrá una idea afín, como yo la tengo contigo sobre alguna comida, como la tengo contigo sobre algún tema político y como no la tengo contigo en unos temas políticos, ¿no? Entonces creo que enfrascarnos tan excesivamente en eso sí podría ser complicado, porque también sabemos que la participación ciudadana va hacia abajo y no hacia arriba. Sergio. Pues creo yo que es muy importante esta elección de los consejeros, ahora 4 consejeros nuevos que van a desempeñar su cargo 9 años. Creo que pues estaba leyendo ahí dentro de los puntos sobre el amparo que se promovió ante el juzgado de John Ackerman, que se designó como para formar el comité técnico de evaluación. Que él defiende fuertemente a Morena y al presidente Andrés Manuel. Entonces ahí entra una idoneidad muy, muy fuerte, donde se supone que deben de ser imparciales, ¿no? No deben de formar parte de algún partido político o alguna aspiración política. Entonces creo que este juicio de amparo pues puede ser muy importante, y pues para que se vea la democracia aquí en México. Este consejo que ha sido muy polémico por la integración de uno de sus miembros, como lo es John Ackerman, que es abiertamente miembro del partido político Morena y esposo de la secretaria de la Función Pública, y que también defensor desde muchos años atrás del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchas y muchos mencionan que puede venir siendo él parte de este consejo seleccionador de las consejeras y los consejeros del INE, que puede venir a inclinar la balanza o a no ser imparcial. Doctor Sergio, ¿qué opina al respecto? Bueno, quisiera antes de pasar al tema que preguntas, nada más decir que es independiente, ya como se planteó, un organismo independiente del poder del Estado y de los partidos políticos. Eso dije, eso quiere decir independiente. Muy bien. Y luego en el sentido de, estamos hablando en el sentido de que si logramos un proceso independientemente de estos poderes,
vamos a lograr lo que nos estamos planteando. El problema está en el proceso, es decir, cuando los organismos o los órganos que se posicionan por arriba de los partidos políticos, que forman parte de ellos, que son las cúpulas que dirigen, se ponen de acuerdo y se dicen 2 para el PRI, 2 para el PAN y 1 para el PRD, que así lo han venido haciendo para formar ese consejo. No, ¿Y será distinto en esta ocasión? Ahora va a ser distinto. ¿Por qué será distinto, doctor? Porque va a haber una comisión, como plantea aquí el joven. Tu tocayo. Exactamente, mi tocayo. Va a haber una comisión técnica de evaluación donde se evaluará precisamente a estos 10 perfiles de mujeres y de hombres para escoger 2 mujeres y 2 hombres para formar este consejo. Es decir, no va a haber ninguna posibilidad de que las cúpulas de los partidos políticos metan la mano y digan, pues yo quiero 2 o yo 1. Pero si menciona, no Sergio, que el mismo consejo que va a ser el consejo evaluador, está John Ackerman, que es abiertamente militante, miembro del partido político de Morena. No será exactamente lo mismo, nomás que disfrazado de otra forma, como ha venido sucediendo con años anteriores. No, ¿Sí será imparcial, sí, John Ackerman? Definitivamente, porque hay un procedimiento. Se va a aprobar un procedimiento de evaluación y todos tienen que cumplir con ese procedimiento. Es decir, aquí no hay posibilidades de meter la mano atrás de John Ackerman o atrás de quien sea. Ese es el procedimiento. Muy bien. Sí, yo aquí coincido con, se me olvidó tu nombre. Cristal. Con Cristal, en donde la gente que está metida en política, incluyendo a nosotros que venimos aquí a discutir de política, pues siempre vamos a tener una afinidad. Es imposible encontrar a alguien que no la tenga, porque entonces no tendría interés de venir a discutir estos temas. En el caso de John Ackerman, hasta donde yo entiendo, no forma parte de Morena, es simpatizante de Morena. Y aquí lo que teníamos que pedirles a todos los que participan en estos procesos es que salgan del closet, como hacía una analogía con los temas de la diversidad sexual, que salgan del closet y que se muestren con la afinidad que tienen, y no andarse disfrazando de puros en ese sentido, ¿no? Yo escuchaba una entrevista con uno de los consejeros que va a salir y le preguntaban sobre la elección del 2006. Y él salía a decir que esa elección había sido totalmente legal, cuando yo creo que a estas alturas del partido nadie puede andar diciendo eso, ¿no? Recordemos el caso de Bolivia, que aquí ya lo discutieron, en donde la OEA cuestiona a Evo Morales porque no ganó con más del 10%. O sea, nunca dijo no ganó, dijo no ganó con más del 10%. Y en un porcentaje muy mínimo de casillas, que acabas de resaltar. Exacto, entonces estar diciendo que una elección donde ganaste con el 0.6% es una elección legal, muestra que ese consejero tiene una afinidad política, aunque no lo diga. Sería mejor que lo dijera, como John Ackerman. ¿Cristal? Vuelvo a lo mismo en el tema de las afinidades, ¿no? Difícilmente podemos encontrar gente no afín a la política participando en un sistema político. Yo creo que más bien se tiene que priorizar, sí que sea ciudadano, pero también que sean personas expertas en el tema. Porque si entonces colocamos personas afines a diversos partidos políticos, pues no siempre son personas expertas, que es lo que se necesita en un sistema, independientemente de cuál estemos hablando. La ocasión es el INE, pero podríamos hablar de cualquier otro, y lo que se requiere es personas expertas con compromiso, pero sobre todo que a la hora de tomar las decisiones, pues entonces puedan tomarla con un enfoque totalmente ciudadano y no de partido, que también lo hemos visto en muchos ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a partidos políticos y no han votado como lo hacen sus partidos, sino lo han votado en conciencia, y ese tipo de ciudadanos o ciudadanas son las que se requieren en este momento. Muy bien, vamos a un corte comercial, pero de manera muy breve. Sergio. Pues yo digo que tiene que ser parcial esta elección, de que el comité que se conforme se haga una evaluación también para que estos mismos puedan designar quiénes pueden ser consejeros. Muy bien, seguimos Entre Generaciones, continuamos. Vamos Entre Generaciones en este segundo bloque sobre una propuesta que se hizo hace pocos días por parte del senador Salomón Jara, en donde presentó una iniciativa que pretende sancionar el lenguaje machista y violencia contra las mujeres en la radio, televisión y cine, y ponía como ejemplo canciones, reggaetón y
y otras cosas más. Adelante, escuchemos el contexto. Hace algunas semanas, el legislador Salomón Jara Cruz presentó una iniciativa con base en un estudio llamado Violencia de Género en el Reggaetón, el cual busca sancionar el lenguaje machista en las canciones, series y películas. Hace algunos años se intentó lo mismo con la narcocultura. Sin embargo, no es ningún secreto que los artistas de este género prefieren pagar la multa impuesta y cantar narcocorridos en vivo. ¿Será esta una medida eficaz para atacar la violencia de género? Hablemos entre generaciones. Cristal, ¿será esta una medida eficaz para acabar la violencia de género? Creo que ayuda, no creo que con eso ya se vaya a acabar, ¿no? O sea, es como, digo, con todas las guardadas proporciones, pero no es como en el tema de la legalización de la marihuana, ya con eso se acaba la drogadicción, ¿no? Definitivamente creo que puede ayudar porque uno de los temas que más se ha buscado es precisamente la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? En revistas, en programas de televisión, en comerciales, cuando decíamos precisamente en el tema que estábamos hablando de las manifestaciones y el paro del 9, que la gente se sentía realmente ofendida por ver cuerpos desnudos en esa manifestación, pero no se siente ofendido, por ver esos cuerpos desnudos en revistas, vendiendo cosas, coches, etcétera, y no se siente ofendido por ver por ejemplo, el caso de las jugadoras de americano de aquí del estado, no se siente ofendido, pero sí para lo que conviene, ¿no? Entonces creo que sí es necesario definitivamente ir cambiando todo eso, porque decíamos, ¿cómo lo podemos combatir? Definitivamente con educación. Y parte de la educación es, bueno, no mostrar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto, una venta o algo que puedes cosificar. Definitivamente estoy de acuerdo en eso. No creo que eso ya sea lo que va a cambiar todo el contexto de la violencia que se vive en México, pero sí puede ayudar. Cada paso que se dé definitivamente puede ir ayudando en beneficio de... Sergio González. En este caso, todas las iniciativas que vayan a disminuir la violencia contra alguien en particular, por lo que crea o por cómo es o por cómo vista, pues deben de tener posibilidades de discutirse al menos y de aprobarse. Siempre y cuando, en el caso pues que a nosotros nos interesa, es que se ataque el fondo de lo que genera eso, la violencia de género o otro tipo de violencia. Hay que atacar el fondo. Alonso. Y esas iniciativas son muy importantes. Mira, yo la verdad es que no estoy muy seguro, porque me parece a mí que el lenguaje y las canciones y todo eso es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de lo que ocurre y no al revés. Creo que prohibir un narcocorrido no va a eliminar el narco. El que exista un narcocorrido es un reflejo de una actividad y una situación social que existe en el país, y el narcocorrido es como la tradición oral, ¿no?, que había antes de que existieran los periódicos y todo esto, en donde se van relatando, como el vallenato en Colombia, donde se van relatando lo que sucede en un pueblo, que se dedican a eso y que mataron a tal o a cual o a fulano de tal, o que iba con el carro lleno de marihuana. Entonces, el que tú lo prohíbas no lo va a quitar, porque lo que está haciendo el reggaetón o el narcocorrido es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Por otro lado, pues hay un artículo en la Constitución que habla sobre libertad de expresión. Creo que es diferente cuando la violencia es directa, ¿no? Cuando la violencia es directamente contra alguien, pues ahí sí el Estado pues debe tener los mecanismos para que yo me defienda, ¿no? Para que tú no me puedas a mí agredir sin que haya ninguna consecuencia. Pero cuando el lenguaje es un elemento de lo que ocurre en la sociedad, a mí me parece que incluso es una válvula de escape, ¿no? Y si tú a esa olla de presión le vas quitando las válvulas de escape, pues yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez en su casa que les haya explotado la olla de presión, ¿no? Y salen los frijoles ahí volando por toda la cocina. Entonces yo no estoy seguro que quitar las válvulas de escape sea una buena idea. Ahora, yo creo que no habría que revolver esta tradición oral de los narcocorridos o del reggaetón con el tema de la violencia contra la mujer. Me parece que si todo lo metemos en el mismo saco nos vamos a perder y no vamos a saber de qué estamos hablando. O estamos hablando de una expresión
que se da de forma natural porque a eso se dedican en tal o cual pueblo, y de ahí sale un corrido, como sale un vallenato, donde platican que la vaina, ¿no? Del vallenato, la gota fría, ¿no? El vallenato más famoso, que se estaba peleando este contra este y el pleito llegó a más. Y eso se hace en una canción porque es una historia, es una narrativa culturalmente dentro de los pueblos, ¿no? Entonces, ir en contra de eso me parece absurdo, me parece que va en contra de válvulas de escape, va en contra de tapar la realidad, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Ya no existe el narco porque ya no hay narcocorridos. Pues eso es absurdo, ¿no? Muy bien, Sergio. Pues yo concuerdo con Cristal que cualquier iniciativa que vaya en contra de que favorezca la violencia de género es muy importante, porque siendo claros, hoy en la población las mujeres también escuchan reggaetón, lo escuchan y hasta lo cantan. Y yo no he escuchado alguna mujer que vaya en contra de estas canciones, pero en cierta parte lo que contienen estas canciones sí toman como objeto sexual a la mujer. Entonces yo creo que si se puede eliminar sería fundamental, pero cierto es que es imposible. ¿Por qué? Porque esto es un tema internacional. La mayor parte de los reggaetoneros vienen desde Puerto Rico, Colombia. Entonces, de ahí siento yo que el poder impedir que en las radiofusoras, en la televisión, no se puedan reproducir estos temas, va a ser algo difícil, porque aún así tenemos el acceso al Spotify, YouTube, tenemos accesos ahora con las telecomunicaciones. Entonces, de igual forma, si se puede sancionar y disminuir con medidas, por ejemplo, ya sea de cantidades, ¿cómo se puede decir? Como lo mencionabas de las sumas. Ok. Pues sería fundamental. Cristal, ¿y esto sí es una medida realmente eficaz para atacar la violencia de género? Es decir, sí es una acción dentro de muchas acciones, pero decía ahorita Alonso, y lo decía muy bien, bueno, es que también existe la libertad de expresión, y muchos otros dirán, bueno, están cooptando mi libertad de expresión, o algunos otros dirán, oye, yo puedo decir y puedo escuchar y puedo ver lo que yo quiera, yo soy libre de hacerlo. ¿Por qué el Estado me limita a escuchar tal o no escuchar tal? Y me voy al ejemplo de los narcocorridos, por ejemplo. Ahora cuando venía los Tigres del Norte a la Feria de Santa Rita, que ahora con el caso con el tema del coronavirus se canceló, se suspendió, prefirieron ir a pagar la multa para poder cantar los narcocorridos. Es decir, no terminará pasando lo mismo para atacar la violencia de género si existen algunas sanciones municipales, estatales o federales con algunos reggaetoneros que digan, yo para cantar esta canción en donde hago violencia de mujer y promuevo la violencia hacia la mujer, prefiero pagar la multa y seguirlo cantando, porque de todos modos existen consumidores que quieren seguir escuchando esto. Sí, por supuesto eso va a pasar, ¿no? Si lo hacen las personas, los grupos que cantan narcocorridos, seguramente lo harán las personas que canten reggaetón, pero el reggaetón que sea ofensivo, ¿no? Yo me refiero más al tema de las revistas, porque difícilmente, y hay que separarlo, sí, definitivamente, como lo dice Alonso, hay que separarlo totalmente. El tema del narcocorrido y de la violencia en contra de las mujeres es abismalmente diferente. Lo único que tiene en común es que matan personas, ¿no? Pero es abismalmente diferente y no podemos compararlo, porque en el tema de la violencia de género hay que recordar que la violencia de género va en escala y se puede ir desde primero una palabra, después un golpe, hasta después la muerte. Entonces sí hay que prevenir lo más mínimo para evitar lo máximo. Hay que recordar también que ya existe no quisiera equivocarme, pero creo que como el del 2014, una ley en la que se prohíbe que los menores de edad salgan en los periódicos desnudos, porque antes violaron al niño y lo ponían desnudo con su rostro y su cuerpo, eso ya está prohibido. Y así como se prohibió eso por violencia para los menores de edad, personas menores de edad, también tiene que prohibirse para las mujeres. Vemos el caso específico de un periódico que pone los cuerpos de las mujeres, y es por eso que en la marcha del 8 de marzo fue muy vandalizado, porque las primeras o las pintas más significativas era: mi cuerpo no es noticia. ¿Por qué? Pues porque
no vemos el mismo respeto cuando es un hombre el que es la noticia en esos lugares, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Las revistas que venden a las mujeres, porque ese mismo periódico vende a las mujeres en su revista No, o en su página en medio. Y permíteme, sin que se tome como mansplaining esto, Cristal, es el único periódico en la ciudad de Chihuahua que es sustentable, es decir, que sí lo compra la gente y Claro. el peso lo consumen y el peso lo terminan comprando, Y que vendiendo eso. Vendiendo mujeres, venden mujeres. Eso es a lo que me refiero. No venta de los cuerpos de las mujeres y no agresión en sus notas periodísticas hacia las mujeres, en los medios de comunicación, en todo lo que tenga. También se prohibió en un tiempo no poner los cuerpos descuartizados, que se sigue haciendo, y muchos medios de comunicación pusieron el grito en el cielo. No se va a evitar si no lo ponen, no se va a evitar, pero estamos previendo que vaya aumentando la escala. Doctor Sergio. Bueno, quisiera decir que lo que nosotros esperamos es que las cámaras y todos los que van a discutir esta ley y aprobarla buscarán un acuerdo entre lo que es la justicia y lo que es la libertad, de este caso expresión. Entonces confiamos en eso y habrá momento en que la sociedad empiece a discutir este tema, ¿no? Para evitar lo que decía el compañero de que se metan con tu libertad de expresión. Por el otro lado, pues es muy difícil hacer una ley, yo supongo, que regule la cuestión entre los medios de los narcocorridos y luego otra ley que regule el problema de la violencia con otros géneros en las mismas, pues, medios de comunicación. Entonces se tiene que hacer una ley que regule todo este tipo de fenómenos que tienen que ver con la comunicación y que generan alguna incomodidad, alguna violencia. Entonces por eso pues tendría que, yo diría, legislativamente hablando, por procedimiento jurídico, pues una ley que contenga todos estos problemas juntos, ¿no? Esa sería mi opinión. Alonso. Estaba yo pensando qué va a pasar con Paquita, la del barrio, ¿no? Si empezamos a hacer leyes que restrinjan mucho la libertad de expresión, porque Paquita en cada frase pues es una violencia de género, ¿no? Contra el otro, contra el hombre. Y entonces hay mucha gente que se siente identificada y que lo toma eso, otra vez, insisto, como una válvula para sacar sus frustraciones y aparentemente no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Es diferente en el tema de la publicidad gráfica, ¿no? Aquí yo creo que igual que en la pornografía, pues debe de existir reglas y deben de existir límites. Definitivamente no estoy de acuerdo en que salga un descuartizado y nunca lo compraría, pero como bien dices tú, hay un sector de la población que eso consume, y si eso consume será porque como sociedad estamos fallando en ciertas cosas muy puntuales que difícilmente una ley lo va a inhibir, a menos. Ahora también hay que recordar que mientras más leyes pongas inhibitorias, tienes que crear un aparato judicial para hacer que esas leyes se cumplan. Y si no logramos cumplir la mayoría de las leyes que tenemos ahorita, pues síguele metiendo más leyes y lo único que vas a ocasionar es un país con una mayor impunidad, porque estás creando cada vez más leyes inhibitorias que nadie se va a encargar de hacer cumplir, y la impunidad en este país va a seguir creciendo. Con eso no quiero decir que no haya leyes, pero quizá deberíamos de primero preocuparnos de que las leyes que existan realmente se apliquen, que la impunidad del 98, del 99%, según estadísticas que existe en México, pues se vaya disminuyendo antes de imponer medidas que no van a inhibir los hechos, porque otra vez lo que yo opino es que esa es una consecuencia. Existe violencia contra la mujer o contra el hombre o contra lo que sea, y como consecuencia tienes un corrido o tienes una canción o tienes un lenguaje. Cuando eso lo corrijas, como consecuencia se tendrán que ir corrigiendo las otras cosas, pero no al revés. Cristal. Definitivamente se tendrá que corregir toda aquella persona que tenga violencia, ¿no? O sea, no solo contra las mujeres, es generalizada. Pero también creo que antes, y a lo mejor voy a sonar así como que ya cuando te estás haciendo viejo, pero que sientes que ya todo te espanta, ¿no? Pero realmente antes los corridos y el reggaetón no era tan violento como lo es ahora.
Ahora como está muy permitido y muy naturalizado y muy, muy consumido, se ha permitido también quien lo canta ser mucho más violento y mucho más gráfico en sus videos. Entonces también, si nosotros lo seguimos permitiendo tan abiertamente, y repito, no en el tema de las canciones, porque ahí es, yo creo, bien complicado que se pueda evitar por todas las plataformas que existen, que una persona no lo vaya a poder consumir, pero sí en lo que tenemos a la vista y a la mano, sobre todo para quienes están en esta formación, que sobre todo es a lo que se le apuesta en el tema de los narcocorridos, prohibirlos, ¿no? Rápido, en el lo que yo entiendo, por lo que se prohíbe aquí en el estado es porque tú pagas para ir a escuchar eso, pero que no le des la posibilidad a menores de edad escucharlo. Eso creo que es la intención de poner una multa, aunque francamente no creo que esté funcionando mucho. Tú como adulto... Parece más medida recaudatoria que una medida positiva. Y la medida es tan pequeña que la pagas hasta antes, ¿no? O sea... Sergio. Yo creo que habrá que analizar las medidas que se toman en esta iniciativa, hasta dónde puede el compositor mencionar a la mujer, si en realidad es violencia. O sea, habrá que analizar qué restricciones se le dan, porque como vamos, es la libertad de expresión. Todos tenemos esta libertad de expresión y yo creo que habrá que analizar hasta dónde puede restringir a alguien de ejercer este derecho. En una última reflexión sobre el tema, ¿qué recomendación darían de manera breve, doctor? La discusión abierta de esa iniciativa y que todo el mundo se entere. ¿Alonso? Pues aunque es un lugar común y muy trillado, pero la educación desde los niveles de kinder y primaria, que vayan a evitar en el futuro que sigamos incrementando el nivel de violencia. Cristal. Definitivamente eso mismo iba a decir, la educación y cada quien es responsable de lo que toma o las consecuencias de sus propios actos, pero definitivamente creo que entre más vayamos invirtiendo en la educación, menos le iremos invirtiendo en seguridad y todo lo que venga posteriormente, ¿no? Sergio. Yo creo que la concientización, que el acceso a la información sea a lo mejor restringida a menores de edad en ciertas proporciones, para así no afectar, como dice, pues la educación. Muy bien, continuamos entre generaciones. Vamos a corte comercial. Continuamos entre generaciones y ahorita se puso bueno el debate en el corte comercial y hablamos con el tercer bloque hablando del COVID-19 y la sana distancia, esta medida por parte del gobierno federal para obtener una sana distancia entre la ciudadanía y escuchamos el contexto. Hagamos nuestra parte, quedémonos en casa. Es el mensaje del distanciamiento social que ilustra cómo nosotros podemos ayudar a prevenir el contagio masivo del coronavirus, el cual toma mayor importancia el día de hoy que ya entramos oficialmente en fase 2. La medida suena sencilla. Sin embargo, al mexicano le gusta estrechar, abrazar y besar a sus seres queridos. ¿Será posible que la salud pueda ganarle a la cultura? Hablemos entre generaciones. Doctor Sergio, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la razón sí puede ganar, ¿no? Entonces hay que tomar distancia y medidas de higiene básicas sistemáticamente, y con eso, como bien se ve en la imagen que han proyectado, cómo se detiene la propagación, ¿no? Que es lo que estamos ahorita en este momento, en esta fase. Entonces es muy importante, pues, que tengamos esa digamos disposición a que tenemos que regularnos en cierto tipo de actividades, sistematizarnos para evitar ser víctimas, pues, de un contagio. ¿Alonso? Sí, mira, a mí me parece que desafortunadamente este problema se ha prestado para que parecería que seguimos en campaña, ¿no? Que seguimos en campaña política, sobre todo este sector que está en contra del presidente, ¿no? Yo lo primero que hice fue investigar quién es el encargado de parte del gobierno federal de este problema. Y yo, como académico que soy, me encontré con un académico que yo creo que no habrá más de 100 en este país. El doctor Héctor López-Gatell, su currículum es impresionante. Es médico cirujano, tiene doctorado en epidemiología, tiene un postdoctorado. O sea, realmente es impresionante. Y no creo que haya, no los he contado, pero me parece que no existirán más de 100 personas
que tengan ese perfil. Y en ese sentido, lo que está informando el gobierno todos los días en la tarde con Héctor López-Gatell a la cabeza, a mí me da confianza de que está al frente alguien que sabe, alguien que toda su vida, si le quitas los 18 años hasta que salió de la prepa, de ahí en adelante, toda su vida se ha dedicado a la medicina y específicamente a las epidemias, y me da la confianza de que está poniendo ahí alguien que sabe, ¿no? Pero preferimos estar con los memes y con los videos editados y con las cuestiones estas políticas de que si el presidente sacó su detente o no, que son cosas realmente que no tienen ninguna importancia cuando estás viendo que quienes están manejando esto pues realmente son expertos, ¿no? ¿Cristal? No sé cómo tomar eso del detente con mucha seriedad. La verdad es que México es un país de muchas religiones, muy creyente y respeto eso, pero por mucho que recemos las personas no se van a contagiar, ¿no? O sea, porque no es a través de un rezo que se están contagiando y no será a través de un rezo que no se van a contagiar. Es a través del contacto de las personas y eso es lo que se tiene que evitar. No es que sea una campaña en contra del presidente. Creo que cuando hablábamos del tema, nuevamente, el tema de las mujeres, él salió con un tema tan banal para las mujeres que están siendo asesinadas como el tema del avión, ¿no? Y luego cuando hablamos de la muerte de cientos de personas, de miles de personas en otros países y salir con un detente y estas cosas que realmente no te están protegiendo, y luego decir o ver en las secretarías de salud de los estados, que yo no les resto ningún demérito de su profesionalismo en comparación con el secretario a nivel nacional. O sea, creo que también son personas muy capaces y muy aptas los que están en los estados y en otros países. Y si todas las personas que están en el sector salud están recomendando la distancia, están recomendando la limpieza, los geles, etcétera, no tocarse de mano, y vemos a nuestro presidente que no acepta el gel, que dice que salgan todavía el día de ayer y que salgan y que se abracen, cuando en la mayoría de los estados se está evitando que la gente haga eso precisamente para que no se contagie. Sabemos que hay muchos jóvenes que pueden ser asíntomas porque no pueden presentar ningún síntoma, pero pueden contagiarlo a otra persona sin saberlo. Es precisamente eso lo que se quiere evitar, no tanto estar golpeando al presidente. Sé que es un deporte favorito de las y los mexicanos desde el sexenio anterior con Peña Nieto, y hoy que están en las casas, pues no hay mucho que hacer para la mayoría de los jóvenes que están en las redes sociales, pero más allá de eso creo que sí se deben seguir las medidas de seguridad, de salubridad que se han implementado, y si es en este caso todo lo contrario lo que está diciendo el presidente, pues bueno, no hay cómo podamos defenderlo por lo que está haciendo, ¿no? Sergio. Yo sí creo muy importante la sana distancia, el contacto que podemos tener entre las personas, y como dice, uno de los primordiales problemas que tenemos es que todos convivimos en cualquier lado, no nos aislamos, siempre queremos estar fuera de la casa, hacer cualquier actividad. Entonces es muy importante poder ahora estar en cuarentena, que podemos realizar diversas actividades en casa, que cuando trabajamos o estudiamos no tenemos ese tiempo para poder hacer esas actividades en casa. Sí estoy en desacuerdo con lo que dice el presidente de que salgamos, que para promover la economía del país. Yo creo que está ciertamente muy equivocado. ¿Por qué? Porque si detenemos este contagio primerizo ante 15, 30 días, 40 días, podemos reactivar otra vez la economía. Entre más rápido combatamos este contagio, podemos reactivar la economía. Entonces, ¿para qué queremos entrar a la siguiente fase? Para ahora sí poder tomar las medidas cautelares o ya las medidas de protección. Entonces, pienso yo que, por ejemplo, una decisión que tomó nuestro gobernador en la noche de ayer, que ya cerró los centros nocturnos, bares, casinos, etcétera, esto es algo muy importante, porque así ya nos evitamos estar en contacto con las demás personas, por lo cual no sabemos si en realidad están contagiadas, como lo dice Cristal. Entonces de ahí se va el contagio de una a otra.
Sí, Cristal. Perdón que lo interrumpí, pero siempre decimos la prevención, ¿no? Hay que apostar a la prevención, hay que apostar a la prevención, por todo lado la prevención, en todos los rubros, seguridad, salud, educación, etcétera. Y ahora que se le está apostando a la prevención, nadie quiere prevenir. Todo el mundo es, pues hasta que pase, ¿no? Hasta que estemos en la etapa 3, entonces ya vemos qué hacemos. Sí. No, ahora que se está previniendo, entonces hay que todos tomar nuestras medidas. Doctor. Sí, miren, el presidente nunca ha estado dando una conferencia en relación a este tema él solo. Primero está un grupo de expertos que están dando la línea a seguir y que estamos en la fase 1, que es nos aislamos en nuestras casas, tomamos medidas extremas de higiene y de distancia. Bueno, vendrá una fase 2, que es la que se está tratando de ver si procede o no. Yo estoy en contra de irnos a la fase 2 por cuestiones de la economía y porque la mayoría de la gente busca el sustento diario. Lo busca diario, no lo tiene los pagos quincenales, no tiene eso. Entonces es muy fácil decir que nadie salga y que sí, los que no comen, ¿qué? Entonces van a salir a saquear a los centros comerciales. No, lo que necesitamos es dimensionar el problema, dimensionar. El presidente le están presionando a que él vaya y se haga un análisis. Sí, luego entra la psicosis, todos nos vamos a llenarlo a los hospitales para hacernos este análisis innecesariamente y vamos ahí a contaminarnos. Entonces, no creo que sea así, el detente está sacado fuera de contexto. Él está resistiendo a las presiones de que le están diciendo, tú vacúnate, tú vete y métete al hospital y tú esto y la demás gente. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo porque haya que seamos cuerdos en este problema, porque nos implica a todos. Y mucha gente, repito, mucha gente, la mayoría de este país es pobre y la mayoría de este país está en situación más de riesgo que los que se dedican al comercio con esto, porque de alguna manera tienen algo en que recorrer, pero la mayoría de la gente de este país va a buscar el sustento diario. Alonso. Sí, a mí me parece que... Aquí hago un paréntesis, Alonso, porque aquí el doctor Rubén Martínez dice que en qué parte del doctorado le dijeron a López-Gatell o le enseñaron que la fuerza moral del pensamiento del presidente es suficiente para no contagiarse. Mira, yo escuché la conferencia y el doctor... La escuchamos y lo dijo así. El doctor no lo dijo así. El doctor lo que dijo es que la fuerza del presidente era una fuerza moral, no una fuerza de contagio. Eso fue lo que dijo. Y el lenguaje es muy importante porque cuando sacas las frases de contexto, entonces empiezas a agarrar frases para seguir con esta diatriba que no nos lleva a ningún lado, pero aquí estamos todos, ¿eh? Aquí es todo el país. Y esto es algo continuo. A mí lo que me llama la atención es que parece que en ciertas cosas nos quedamos atorados en el pasado. Cuando el presidente dijo, salgan y abrácense, no estábamos ni siquiera en fase 1. Entonces, ¿para qué ibas a dejar tú de dejar de abrazar a tu mamá o a tus hijos si ni siquiera estabas en fase 1? El que sigamos repitiendo que el presidente dijo, vayan y abrácense, cuando no estábamos en fase 1, quiere decir que no estás siguiendo las conferencias, que no estás enterado de que hay fases en esta epidemia, que no estás enterado de que los expertos nos dicen que en ciertas fases se requieren ciertas medidas. Por ejemplo, los toques de queda militarizados se supone que quedarían para una fase número 3. ¿Para qué quieres ahorita un toque de queda militarizado si estamos en fase 1? Después de que entramos en fase 1, el presidente nunca volvió a decir abrácense y fue muy criticado porque el presidente también se le ocurre decir frases que luego pero no sí mide dijo las que consecuencias. salgan, ¿no? Y entonces dijo, no puedo agarrarte a besos porque lo tengo prohibido. Entonces, conforme vamos entrando en las fases, el presidente ha ido ajustándose porque todos los días está ahí con el doctor López-Gatell. Lo que pasa es que nosotros no estamos todos los días con el doctor López-Gatell sabiendo qué es lo que está pasando. Hasta el gobernador, Javier Corral, no lo he escuchado yo hablar mal de la estrategia porque se están basando en la estrategia federal. La Organización Mundial de Salud, la OMC, ayer y antier salió a reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno en términos de prevención, en la estrategia que estamos siguiendo. Entonces, lo que yo sugeriría es que
las cosas las tomemos en el contexto. El presidente dijo tal cosa, ¿cuándo lo dijo? No es lo mismo que lo haya dicho hace 15 días que ahorita. Y en esto estoy totalmente de acuerdo aquí con el doctor. Algo que se está cuidando es la economía. Porque la economía puede ser algo más desastroso que el propio virus. Y quién sabe cómo vamos a salir de eso. Cristal. Yo creo que sí hay que cuidar la economía, pero si no tenemos personas saludables o vivas, pues realmente importa poco la economía. Creo que la economía ha sido muy, muy, muy cambiante desde unos años para acá y hemos sabido salir adelante. En el tema del presidente que sale con el secretario Gatell, yo no demerito nada de lo que diga el secretario y que a razón de lo esté diciendo el presidente. Creo que es importante un mensaje del presidente de la República, quieran verlo así o no, quienes votaron o no por él, el tema de es el presidente de la República y se requiere que le preste, porque se siente como que es mucho cotorreo, ¿no? O sea, como que necesita él salir y dar un mensaje de no pánico, definitivamente no pánico. Muchas personas pueden sobrevivir porque no es un virus mortal para muchas personas, pero sí se requiere que él le preste esa atención que no le está prestando. Le preguntan y él hace chistes, le preguntan y él saca lo de que las estampillas, le preguntan y él dice abrácense. A lo mejor sí lo dijo cuando todavía no estaba tan avanzada la pandemia, pero repito, estamos en la prevención. Por primera vez en la historia México está previniendo. Creo que sí el tema de la gente que no tiene la oportunidad de quedarse en su casa porque tiene que salir todos los días a conseguir comida, porque si no trabaja no come, entonces los gobiernos deben de preocuparse por esas personas. Todas las personas que pueden quedarse en su casa, pues ya se verá una medida para ellos, pero por todas esas personas que no, es entonces cuando el gobierno ahora sí tiene que salir adelante y decir de qué está hecho y decir, vamos a sacar adelante a todas esas personas que no pueden quedarse en su casa. Tenemos en México la mayor cantidad de enfermedades que también esas son personas propensas y que con cualquier virus se enferman. Ahora con un virus de esta naturaleza, pues no queremos saber, ¿no? Entonces, todo eso es lo que el gobierno ahorita tiene que salir a hacer. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que poner nuestra parte y quienes estemos en las condiciones de no salir, no lo hagamos. Pero ahí tiene que responder y para eso fue electo, para resolver problemas. No lo elegimos para que diera mañaneras, no lo elegimos para que salga, lo elegimos para que cuando haya un problema lo resuelva. Es muy difícil porque nadie de los que estamos aquí ha vivido una situación de esa naturaleza. En otros países que tienen la economía más fuerte les ha pegado más, que tienen la posibilidad de resguardar a la gente, han batallado y han tenido que hacerlo con la fuerza pública. Pero nosotros ya lo vimos, entonces hay que reaccionar a eso. Creo yo que sí es un error del presidente no salir, dedicarle un tiempo serio a un mensaje serio, que algunos gobernadores, estemos de acuerdo o no con lo que han hecho en la historia, por lo menos han tenido el tiempo de salir a dar un mensaje que yo, la verdad, los mensajes de los gobernadores que han salido, no los he visto para nada que generen pánico, sino todo lo contrario. Tú necesitas que tu líder, tu gobernante, salga y te diga que las cosas están bien. Sí, claro, yo concuerdo totalmente con Cristal. Que el presidente nos dé un discurso de esa manera, pues uno lo toma como broma, uno lo ve como, pues, ¿qué estás haciendo en realidad, no? Creo que un discurso formal hace más concientización a la población, a la ciudadanía. Deja más en claro qué es lo que tienes que hacer y qué no. ¿Por qué? Porque si seguimos saliendo así como dice él, que lo dijo hace unos días, ¿verdad? Hace como ayer, que le dijo, no salgan, que salgan a comprar y demás. Claro, estoy de acuerdo que la economía debe seguir avanzando. Pero de esta manera debemos de seguir esas precauciones que ya ahora creo en la mañana el doctor sobre su sana distancia da ciertos puntos en que ya no va a haber reuniones de más de 100 personas, que incluso en sus mañaneras hay más de 100 reporteros, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí tiene que haber un discurso totalmente formal.
para que así concientice a las personas de que esto es realidad y que no lo tomen como una broma. Doctor. El presidente en sus mañaneras está trabajando todos los días desde las 7 de la mañana informando. Tiene más de 50 o 70 reporteros diariamente contestándole. Ese es un trabajo. Y todos los días responde preguntas relacionadas con el tema que ahorita nos compete. Y hay especialistas que están todos los días diciendo cómo evoluciona esta fase de esta pandemia. De esta pandemia, ¿no? En el estado de Chihuahua, hasta donde decían los datos duros ayer, había 4 o 5 infectados que habían venido a Estados Unidos y están aislados. La primera fase es aislar a los enfermos con sus familias, que de eso se trata. Entonces la gente no tiene por qué ir a hacer compras de pánico o no salir a comprar. No, ya se le dijo, puede salir a comprar, siga las reglas de higiene, la distancia y los antisépticos. No sabemos con eso quién es lo tuvo que debe contacto ser, esa persona, eso es lo que debe ¿no? hacer. No. Por eso todos debemos ser serios y seguir con eso. Por si somos portadores, no andarlo portando, ¿va? Pero la vida no se puede detener y no claro. podemos encerrar a la gente. No, que vaya y compre, vaya y haga sus actividades, actúe normalmente, pero con esas medidas. Claro. La fase en la que se evita que se propague ya de esas gentes fuera de su familia, que se pudiera propagar, entonces ya es la fase 2, es cuando ya aíslas colonias o ciudades hasta eso, sería la fase 2. Doctor, Cuando haces aislamientos físicos Muy de bien, Cristal, territorios. ¿sí? pero doctor, el tema para que no se contagien unos a otros, porque yo pudiera estar contagiada sin saberlo. Incluso Ese de es aquí el- nos podríamos Claro, contagiar, ¿verdad? ese es el tema. Yo No, pudiera o sea, estar, no, pero eso no. es la exageración que se está haciendo. Aquí no nos podemos contagiar. El No, virus no. Tendría yo no, que claro. tocarlos. Tócala con- o dale un beso Bueno, ellos y sí. si te contagias, Nosotros pero eso sí. de otra manera no. Sí. Yo No, sí pero- los tengo más lejos a todos. ¿sí? De un metro, Pero punto el cinco. asunto Eso es era- la exageración. Sí, recuerda lo que decía ahorita que estábamos afuera. Realmente usted lo sabe, yo lo sé, la gente que estamos aquí, varios de los que nos escuchan. Mucha gente no sabe, por eso digo el tema de que salga el presidente. Por porque eso mucha gente lo real- informa todos los días el No, presidente. pero en un mensaje claro que se pueda seguir replicando. No, un porque, mensaje que se va a prestar para el pánico y para No, atacar la al economía contrario. y para boicotear. Es que la idea es que no salga... No, la idea es que eso es lo que va a pasar. Él Bueno. todos los días hace su trabajo en la mañanera e informa con especialistas. Basta. Bueno, Porque si sigues mi idea en era que si sigues en esa lógica, cuando eres pues un sí, líder salgas a dar un mensaje. todos los días que- lo sale y lo da. Pero todos no los una días. pregunta-respuesta, sino un mensaje conciso que la gente se sienta tranquila. No, porque si tú lo hay escuchas, mucha él gente, empieza diciendo una introducción al tema que se está dando o una explicación. Siempre ese es el mensaje. Y eso es lo que se está transmitiendo. Bueno, Ahora, a lo que la yo me manera en refiero que es, se a hace- pesar de que él ha salido constantemente, diario, a pesar de, hay mucha gente que no conoce las medidas de salubridad. Y yo se los comentaba ahorita, no las conocen, a pesar de que él sale diario. O sea, se Por eso, requiere... pues, imagínate entonces- entonces si no saliera. Si no saliera, no, al los- contrario, yo lo que pido es que salga, todos que lo estamos diga. ayudando. Al Lo contrario. que estamos haciendo aquí de alguna manera le es dé una para mayor ayudar eso. difusión, ¿no? El presidente Claro. sale Eso. todos los días, en eso yo estoy de acuerdo y yo sí voté por un gobierno que saliera a informar todos los días. Lo que pasa aquí es muy ¿Informar claro un de que detente? hay mucha gente que tiene una animadversión natural contra el presidente y eso no lo vamos a evitar En general contra los porque políticos. eso ya viene de, pero en particular con esto ya viene de 18 años atrás. Yo lo que le recomendaría es que no vean al presidente, vean a Héctor López-Gatell. No se levanten temprano a ver una mañanera a las 6 de la mañana. Quédense en la tarde a ver la conferencia de Héctor López-Gatell a las 6 de la tarde y ahí se van a informar puntualmente, porque hay otra cosa muy importante, cuáles son los datos, cuáles son los números. Los números lo que nos dicen es que la curva de infección en México está mucho más plana que en todos los países de los que tenemos ahorita información. Y esperemos que así siga. Y esperemos que Pero sí, eso ha sí, sido esperemos por la que sí siga. prevención. Créanme que se puso bueno ya casi al Al final, final. pero les pido una sola palabra para finalizar el programa y el día de mañana seguimos el debate entre generaciones. ¿Qué recomendación, qué su punto de vista está haciendo o no está haciendo el presidente? En una sola palabra. Doctor Sergio, El presidente está haciendo lo que le corresponde. Alonso, Yo considero que el que está frente a la epidemia es la mejor persona que pueda estar. Cristal. Prevención, sin pánico y liderazgo.
Sergio. Consumir local. Muy bien. Totalmente. Muchas gracias. Esto es Entre Generaciones. Y el día de mañana, miércoles, estaremos hablando sobre qué hacer en esta cuarentena con distintos invitados. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Mi nombre es Christopher James Barús y esto es Entre Generaciones. Hasta luego. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.